Buenos días, chicos, buenos días. Los saluda el profesor Abanto. Bienvenidos a su clase de normativa. La clase pasada estábamos viendo los vicios del lenguaje. Ojo, habíamos visto un buen grupo de vicios del lenguaje, como el pleonasmo, que es la redundancia. Habíamos visto el extranjerismo, la anfibiología. Habíamos visto las muletillas, ¿no? No, esas son las muletillas, ¿no? Y hoy vamos a ver, nos vamos a detener en este vicio, que es el vicio más, llamémoslo así, un poquito más pesado de resolver y de explicar, que consiste en el queísmo y el dequeísmo, ¿sí, jóvenes? Queísmo y dequeísmo. El queísmo ya lo habíamos desarrollado, creo, al inicio de lo que es los vicios del lenguaje, pero hoy tenemos que asociarlo a ambos vicios, ojo, tanto el queísmo, el núcleo, espérate, el núcleo, me tenían un tiempo los alumnos con eso, el núcleo, no sé cuándo, hace como 3 años, que uno decía, uno por ahí se le escapaba la palabra núcleo, cuando decía núcleo del sujeto, y me decía, el núcleo, no sé de dónde sacaban esa frase, de una serie, no sé de dónde me sacaban. Ustedes El núcleo de la Tierra, profesor. sí, de la Tierra, ¿no, hijito? Qué bueno, qué bueno. Qué lindo, lindo, mis amigos, bonito. Así te vamos a tratar, ¿ya? Para que dejes. Hasta ahorita estoy esperando hablar con tu mamá, Samir, ¿ya? Hasta ahorita. Vamos a ver queísmo y dequeísmo, ¿ya? Ambos son vicios del lenguaje. En primer lugar, ambos son vicios del lenguaje. Y tiene que ver, ojo, y tiene que ver, vamos a decirlo así, de una vez, vamos a decirlo, tiene que ver, ojo, tiene que ver con con la aparición de esta preposición, de la preposición de, o a veces la colocamos cuando no debemos, a veces la colocamos cuando no debemos, o a veces la quitamos cuando no se debe. ¿Ok? En eso consisten ambos vicios y es lo que vamos a ver el día de hoy. Empezamos por definir el queísmo, ¿sí? Fíjense, el queísmo consiste, vamos a usar técnica del subrayado como siempre. Hola, hola, ya. El queísmo consiste en prescindir. ¿Qué es prescindir, por favor? ¿Qué es prescindir? ¿Qué es prescindir? ¿Qué es prescindir? Prescindir es obviar, ¿sí? Obviar. ¿Qué es obviar? ¿Qué es obviar? Algo Ya. obvio, algo obvio. Algo obvio, ya. Ja, 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 ya. Vamos acá a hacer un sinónimo eufemístico, ¿ya? Un sinónimo eufemístico. Dejar de lado, ¿ya? Ahora sí se entiende. El queísmo consiste en dejar de lado incorrectamente una proposición, generalmente la proposición de, o sea, dejar de usar el de, dejar de usar delante de la conjunción que en caso en los que su presencia es necesaria. O sea, debe ir el de, ojo, debe ir el de junto al que, pero no lo ponemos, lo obviamos, lo dejamos de lado, prescindimos de ello. En eso consiste el queísmo. En no colocar la preposición de junto a la conjunción que. No la colocamos. Y ojo, en ese caso sí es necesario, pero nosotros no lo colocamos. Lo dejamos de lado. Y por eso la frase aparece solamente con el que, o la oración solamente aparece con el que, y por eso es que se dice que estamos cometiendo un queísmo. ¿Sí? ¿Ok? Hasta ahí es el concepto. Nuevamente, por favor, para que lo entienda, nuevamente para que lo entienda, ¿en qué consiste el queísmo? Una oración donde debe ir, vamos a ver otra vez, donde tiene que ir, espérate,
donde tiene que ir el de que, así, ¿ya? Esta es la oración. Aquí continúa la oración, ¿ya? Y antes de la oración también hay un texto, ¿ya? Esto quiere decir que antes de la oración había un texto, cualquier texto, ¿ya? Y después continúa, y ojo, tiene que ir el de que, tiene que ir el de que, y nosotros en vez de poner el de que, no lo ponemos, ponemos que. ¿Ya? Y aquí sí se necesitaba poner el de que. Sí se necesitaba poner el de. Y entonces nuestra oración queda así, y suena para algunos suena bien, pero no es la forma. Y como no es la forma, estamos cometiendo un vicio del lenguaje llamado queísmo. Como cuando decimos ok, ahí también estamos cometiendo un vicio del lenguaje, que es el extranjerismo. Y nosotros lo vemos como algo normal, ¿no? Decir ok, pero ahí estamos cometiendo un vicio del lenguaje. Y aquí hay otro vicio, el queísmo, que consiste en dejar de lado la preposición de, perdón, aquí antes, ojo, antes, la preposición de cuando es necesario, o sea, la quitamos, no la escribimos, no la ponemos, y en este caso sí necesita, y en ese momento estamos cometiendo queísmo. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí creo que vamos bien, ¿no? Ahora, ¿qué falta? Un ejemplo para poder entender bien esto. Vamos a poner un ejemplo, o vamos a ver unos ejemplos para poder entender bien esto. Mira, fíjate. Acá hay un ejemplín, a ver. Ejemplín, mira. Mira, aquí se está cometiendo queísmo. Fíjate, fíjate, la oración se ha retirado se ha retirado el de, se ha quitado. Y fíjate, si nosotros la leemos, le convenció que era un error. Puede sonar y podemos creer que está correcto. Puede sonar que está correcto. Le convenció que era un error. Pero la frase correcta es, le convenció de que era un error. Le convenció de que era un error. ¿De qué lo convenció? De que era un error. Aquí hay otro ejemplo de queísmo. Mira, estoy seguro que él aprobará. Y ojo, suena bien la frase, ¿no? Decimos, no, está bien, está bien. Estoy seguro que él aprobará. Y lo correcto es, estoy seguro de que él aprobará. Entonces, en este caso, fíjate, se ha suprimido la preposición de, y en estos dos casos se está cometiendo el queísmo en este caso y en este caso. Se está cometiendo el queísmo. Porque se quitó el de, porque esta es la oración correcta. Esta que está aquí es la oración correcta. ¿Sí? Pero se ha quitado el de y mira cómo queda. Y parece que está bien, pero en verdad lo que se ha cometido es queísmo. Profesor. Hasta ahí como que ya con el ejemplo ya va quedando mejor. Pero hay una pregunta que hace un momento me está surgiendo en mi cerebro. ¿Cómo reconozco o cómo sé que está mal escrito? Para usted que es profesor está fácil, pues, ¿no? Claro. O como ya me explicó, la palabra engrampador, y ya no es engrampador, es engrapador, usted me explicó la otra vez, ¿no? Usted me explicó también que usar extranjerismos está mal, decir ok o good, ¿no? Está mal, eso ya lo sé. Pero en esta parte, ¿cómo reconozco cuándo va de y cuándo no va de? Ok, primero vamos a hacer el dequeísmo y luego vamos a ver cómo reconocer queísmo y dequeísmo, que hay una fórmula. Hay una fórmula para saber si está bien o no está bien escrito. A ver, ya terminamos aquí y ya se entendió lo que es el queísmo, ¿sí?
Ahora vamos a lo que es el dequeísmo. El dequeísmo, ojo, es lo opuesto al queísmo. ¿En qué consiste? En colocar innecesariamente el de donde no se necesita. Colocar el de cuando no se necesita, cuando no es necesario. El de, ojo, junto al que. Hace un momento el queísmo era olvidarnos del de, ¿no? Ahora el dequeísmo es colocarlo por las puras, cuando no lo necesitamos. ¿Ok? Fíjense, es opuesto al queísmo. Ahora, ejemplo, mira, nuevamente, la frase que ha escrito el alumno Pepe Luchín. Pepe Luchín ha escrito lo siguiente: le pido de que se fuera. Perdón, con otro color. Le pidió de que se fuera. Le pidió de que se fuera. Aquí se ha colocado innecesariamente, ¿sí?, la preposición de. Es al revés. Se ha colocado innecesariamente la preposición de. La frase correcta es de esta forma. La frase correcta es de esta forma. Le pidió que se fuera. Le pidió que se fuera. Y en este caso se ha colocado incorrectamente la de. En el queísmo era quitarle. En el dequeísmo es poner innecesariamente. Fíjense en este caso, otra oración. Fíjense en este caso, otra oración. Su propósito es de que pasemos un buen rato. Su propósito es de que pasemos un buen rato. Y fíjense el texto cómo debe ir, Su propósito es que pasemos un buen rato. Este es el texto correcto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este caso? ¿Qué ha pasado? Se ha colocado el de donde no debía, No debía colocarse. Sin embargo, se colocó. Entonces, vamos a colocar nuevamente. En esta oración se ha cometido dequeísmo. ¿Por qué se ha cometido dequeísmo? Porque se lo colocaba el de cuando no debía colocarse el de. ¿Sí? Entonces, ya. Queísmo es no poner el de, profesor. Queísmo es olvidarse de poner el de. Queísmo es olvidarse de poner el de. Y dequeísmo es ponerlo. ¿No? Ya, como que ya lo voy entendiendo y como que ya me va quedando más claro. Ahora el problema es cómo reconozco, pues, profe, cómo reconozco, porque ya sé. Queísmo es quitarlo, no poner el de, y dequeísmo es ponerlo por las puras. Ya, eso ya quedó claro. Vamos a ver cómo reconocemos queísmo y dequeísmo. A ver. Aquí hay algunos errores, ¿sí? Bueno, algunas oraciones de queísmo y dequeísmo, ¿ya? Pero vamos de frente, aquí hay algunos ejemplos, ¿ya? Fíjense. Algunos ejemplos más, ¿ya? A ver, aquí, ¿hay queísmo o dequeísmo? Si el incorrecto es de, entonces aquí hay dequeísmo. Aquí hay dequeísmo, porque estamos agregando, ¿sí? Igual aquí, ¿ya? Aquí. Ahora fíjate, aquí hay queísmo, perdón. En todas estas son dequeísmo, ¿no? Las tres son dequeísmo, ya. Ahora sí, vamos a ver cómo reconocer. ¿Cómo identificar los errores? Ay, se fue. Esta es la explicación. Bueno, vamos a tratar de explicar aquí con esto, y si no se puede, lo explicamos con el ejemplo. ¿Cómo identificar los errores? Para saber si debe ir de
o si no debe ir de, o sea, aquí dice, vamos a utilizar la técnica del subrayado. Espérate, vamos a usar la técnica del subrayado. Espérate, alguien ha ingresado. Están ingresando, saliendo, ingresando, saliendo. Ojo, en los momentos en que yo dejo de compartir, es donde yo tomo el screen. ¿Ya? Así que, ya, ok. O también puedo tomar screen ahí en clase, agrando y se toma el screen mientras estoy compartiendo. Pero me quita un poquito de tiempo. Mira, ¿cómo saber, profesor, la clase, profesor, cómo saber si va el D o no va el D? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo saber si va el D antes de la que o no va? ¿Cómo saber? Entonces, primera forma, ¿cómo saber? ¿Qué hacemos? Construimos la oración en forma interrogativa, o sea, la volvemos pregunta. ¿Ya? La volvemos pregunta. Y luego de que la volvemos pregunta, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta si dentro de esa pregunta va a escucharse o se va a notar bien la presencia del D. Y ahí nos vamos a dar cuenta si lleva o no lleva. Fíjense, vamos a ver el ejemplo con esta primera norma. O sea, la convierto en pregunta la oración y al convertirla en pregunta me voy a dar cuenta si es que lógicamente va el D o no va el D. Si es que se escucha mal, si es que se produce cacofonía. Miren, fíjense. Vamos a ver el ejemplo de esta primera parte y luego regresamos al segundo. Miren. Mira, aquí está la oración. Aquí está la oración. La oración es la siguiente, La oración es la siguiente. No cabe duda de que cometí un error desde que hizo. ¿Ya? ¿Dónde va a ser el análisis? El análisis va a ser aquí, ¿no? Ya. Entonces lo convertimos a pregunta. ¿Cómo sería? ¿De qué no cabe duda o qué no cabe duda? ¿Cuál es correcto? ¿De qué no cabe duda o qué no cabe duda? ¿Cuál es correcto? ¿Cuál suena? De que no cabe duda. Que no cabe duda. ¿De qué no cabe duda? ¿Sí o no? Entonces sí lleva el D. Entonces sí lleva el D. Si sonara bien, ojo, si sonara bien el que no, que, y seguimos con la oración, entonces no iría el D. Entonces, mira, fíjate, simple. Convertimos a pregunta en ambos casos, con el de qué y con el qué. Y luego de que, convertimos a preguntas, vemos cuál suena mejor o cuál es más coherente. Y en este caso, si es más coherente el de, entonces sí va el de. Pero si no es coherente, entonces no va el de. ¿Ok? Entonces, en este caso, está correcta la oración. Y ya reconocimos que está correcta. Vamos a la siguiente fórmula. Espérate. Borrar aquí, ya. Vamos a la siguiente fórmula. Vamos a ver. Vamos a la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es, sustituir, ojo, sustituir, o sea, reemplazar, vamos a reemplazar por la palabra eso o esto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en esta oración, vamos a reemplazar, no cabe duda, ya no, ¿qué vamos a sustituir? Eso o esto. Entonces, no cabe duda, eso. No cabe duda de
eso o no cabe duda que eso. Ojo, vamos a reemplazar por eso y esto. Vamos al ejemplo para que se dé cuenta. Ejemplo, fíjense el segundo ejemplo. Convertir eso o a esto. Miren, no cabe duda de que cometí un error de... Ya, entonces llego a la parte donde está el de qué o donde no hay el qué, ¿ya? Y convierto lo demás en eso o en esto. Y lo mismo, ¿cuál suena mejor? ¿El que tiene el de o el que no tiene el de? Entonces vamos a ver. Convierto, no, y aquí encuentro el de qué y tengo que ver si va o no va. Entonces, ¿qué hago? Convierto lo demás en eso o en esto. Y coloco. No cabe duda, junto con el de esto, y el otro sin el de. No cabe duda de esto. Y ahora, ¿cuál suena mejor? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál suena? A ver, no cabe duda El de segundo, esto. La No cabe primera. duda de Segunda. esto. La segunda. porque la primera tiene 12. ¿Mm? No, es La, que... la segunda. No cabe duda esto o no La cabe primera. duda de esto. No La cabe duda. primera. La primera. La primera. Ojo, la primera. Entonces, en este caso, como suena bien con el de, entonces está bien y la frase va con el de. Fíjense, hay que aprender lo siguiente, entonces, el método. Al inicio lo vas a tener que hacer escrito, pero luego lo haces mental. Cuando ya tienes mayor desarrollo en este tema, lo vas a hacer mental. Vamos a acercar un poquito más. ¿Sí? Método número uno. Hey, convierte esa pregunta. ¿Ya? Ubicas dónde está y haces la pregunta. Hey, con el de qué o sin el o con el qué. Haces la pregunta. ¿De qué no cabe duda o qué no cabe duda? Y el que suene mejor es el que va a prevalecer. Si suena mejor con el de qué, entonces sí va el de. Y si suena mejor el qué, entonces no va el de. ¿Ya? Segunda fórmula para saber si va el de o no va el de. Es lo convierto a eso, a esto, la parte que continúa al de qué, si encuentro un de qué. Entonces, a ver, lo convierto. No cabe duda y coloco uno con D y coloco otro sin D. No cabe duda esto o no cabe duda de esto. Entonces en este caso va el de qué, porque esta es la mejor. Vamos a usar estos dos métodos, el convertir a pregunta o el reemplazar por el esto o el eso, ¿ya? Aquí hay unos ejercicios, ¿ya? Ojo, recuerden, acá hay unos ejercicios. A ver, vamos a ver algunos ejercicios. Actividad. A ver. La primera. Supongo de que pronto estaremos todos libres. Supongo de que todos estaremos pronto libres. Hago la pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? La pregunta sería, ¿de qué supongo? Sería una. Y la otra sería, ¿qué supongo? ¿Cuál suena mejor? De que supongo. ¿De qué supongo? Que supongo. Que supongo, profe, que supongo. ¿Qué supongo? Entonces como suena mejor la segunda, entonces ¿qué sucede? Que no debe ir el de qué. La oración correcta sería, supongo que pronto estaremos todos libres. Profe, quedó menos de un minuto la carta. Sí, no te preocupes. No te preocupes, queda menos de un minuto. Esa es la forma, esa es la fórmula. Estoy convencido. Entonces hago la pregunta, ¿de qué estoy convencido o qué estoy convencido? ¿Cómo será? ¿De qué
Que ¿Cómo estoy que convencido. Que estoy convencido, que estoy convencido. Que estoy convencido.